Gracias, Jari. Hoy nos van a grabar más profesional, entonces estamos muy contentos, muy agradecidos por esto y por los equipos que Dios pone, ¿no? Vamos a empezar pues la lección, gracias a Dios. Y hermanos, pues Dios es bueno. Hoy estamos empezando la hora 4 de la materia Epístolas Generales aquí en la iglesia de Coacalco. Y bueno, el tema es Jesús, sumo sacerdote, y advertencia sobre la apostasía y también Melquisedec. Son Hebreos capítulos 4, 5, 6 y 7. Esos 4 capítulos. La tarea es muy breve, como ustedes siempre recuerdan, una cuartilla nada más, y es cómo define Hebreos a Jesús el sumo sacerdote. Dado que es el tema principal de Hebreos, ¿qué dice esa carta sobre Jesús? Que es el gran sumo sacerdote. Recuerda que dice que es superior a Moisés, nada menos, pues para los judíos lo máximo era Moisés, y dice que Moisés es inferior a Jesús, pero también Jesús es superior a Aarón y es superior a todos los demás sacerdotes del Antiguo Testamento. Entonces, lo que usted quiera poner en su tarea es bienvenido, ¿no? Es nada más una reflexión sobre esto. Ahora, vamos a hablar entonces sobre estos temas. Capítulo 4, hay una advertencia. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo la promesa, alguno parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos anunció de la buena nueva como a ellos, pero los que hemos creído estamos en reposo. Y reposó Dios de todas sus obras, no entrarán en mi reposo, no entraron por causa de su desobediencia. Si yo oyeso su voz, porque Josué, si les hubiera dado reposo, no quedaría un segundo reposo prometido en esta carta. También ha reposado de sus obras, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y no hay cosa oculta que no haya de ser manifiesta en su presencia. Entonces, aquí el escritor, hermano, habla de una manera un poquito fuerte, porque recuerde que el evangelio es dulce, la salvación, el amor de Dios, el perdón, pero también es fuerte. La parte fuerte es como una corrección, y recordando que Hebreos es una carta escrita a la iglesia en Alejandría, que en ese momento era un centro cultural muy elevado, de mucha gente intelectual, de muchos filósofos. Había el temor del escritor de que la iglesia se desviara hacia esa filosofía. Por eso les dice, no se dejen engañar por ningún tipo de propuesta, ¿no?, del mundo, porque ustedes están en Cristo. Y les advierte de esta manera. Y dice que ninguno parezca no haber alcanzado la promesa. Entonces, hermanos, en el Evangelio nosotros hemos alcanzado la promesa. O sea, la salvación de Jesús, la bendición de Jesús, el pacto que ha hecho con nosotros, tenemos una serie de promesas dadas. Entonces dice, no parezca que alguno de ustedes no esté consciente de eso. Porque a veces parece que la vida complicada, las situaciones que tenemos, incluso algunas luchas personales muy fuertes, no estamos muy conscientes de esa promesa que ya fue dada. Cuando usted tenga problemas fuertes, recuerde, usted tiene promesa. La promesa de la ayuda, de la bendición, de la dirección. O sea, es muy fuerte la palabra promesa allí, porque habla mucho del Antiguo Testamento. Recuerda que los judíos en el Antiguo Testamento no alcanzaban la promesa. La ley señalaba el pecado, pero no daba libertad. O sea, eran ceremonias simbólicas, pero no había esa libertad que nosotros tenemos. Entonces el escritor les advierte que no regresen al judaísmo. Sería muy lamentable que alguien de nosotros regresara al judaísmo, ¿no? Creo que nadie somos del judaísmo, pero imagínense que un cristiano se vuelve al judaísmo, porque le parecen las ceremonias, le parece muy solemne, y hay gente que se regresa, ¿no? Y aquí dice el escritor, no hagan ustedes eso, ustedes no necesitan estar en el judaísmo. Ya no son las ceremonias, ya no son el templo de Jerusalén, ya no son las ceremonias que tienen, ustedes tienen una gran promesa de parte de Dios. Entonces, cada vez que recordemos las situaciones que enfrentamos, hermano, digamos, yo tengo promesas. A veces es muy bonito recordar esto porque no depende de nosotros. Realmente la promesa depende de Dios. Nosotros buscamos y nos consagramos, pero el que hace la gran obra siempre es Dios. Entonces, cuando se sienta muy lamentablemente débil o triste o con conflictos, recuerde, yo tengo fuertes promesas de parte de Dios. Y Dios va a cumplir esa promesa. Entonces, pues como que nos alienta, ¿no? Nos alienta el decir, yo tengo esta promesa de parte de Dios. La otra parte importante del texto aquí en el capítulo 4 es el reposo. Dice, el reposo es importante porque parece que no estaban conscientes de haberlo alcanzado. Dice, Dios prometió un reposo a Israel. Es cierto, ¿no? Les dijo, ustedes no van a sembrar la tierra, van a llegar y van a poseer la tierra que yo les he dado como promesa desde Abraham. Dice, entonces esa promesa
es para ustedes. Pero no tienen ustedes que estar como con esas dudas, porque a veces las dudas como que nos hacen pues debilitarlos, ¿no? Nos sentimos débiles en la fe, pensamos que no se puede, tenemos problemas. Pero dice ahí, bueno, esta promesa que se fue dada, ya los judíos no la alcanzaron por desobedientes. Entonces, qué importante es que seamos obedientes. Yo no puedo poner en duda la obediencia. A veces tenemos situaciones que, bueno, no estamos muy seguros, no sabemos de la palabra de Dios, pero la desobediencia es radicalmente grave. Porque dice ahí, Dios les prometió esa bendición de la tierra, pues que no habían ellos sembrado, que no habían ellos conseguido nada, que era con guerras. A veces fue con guerras, a veces fue sin guerra, pero la llegaban a poseer. O sea, qué grande es Dios que sin haber ellos estado ahí antes, les da una promesa y les dice, esta tierra es para ustedes. Entonces Dios les dio esa bendición tan grande, pero no obedecieron. Entonces ahí lo radicalmente grave es la desobediencia que a veces nosotros tenemos. Posiblemente sería muy bueno que revisemos qué tan desobediente soy. Porque a lo mejor creo en Dios, busco a Dios, quiero estar en las cosas de Dios, pero si no obedezco, entonces no alcanzo la promesa dada por el Señor. De manera que es importantísimo que nosotros obedezcamos. ¿Recuerda usted a Israel con Moisés allí? Parecería que el milagro fue grande, ¿no? Les libró del faraón. Las plagas impactantes, ¿no? Todo aquello que vino contra los dioses de los egipcios, Dios estaba con los judíos. Dice que de día había una columna de nube que los protegía del sol. ¿A cuántos nos daña el sol? Nos decimos, algo que me proteja del sol. Les puso 40 años una nube. Y en las noches una columna de fuego. O sea, en la noche les daba luz, les daba calor, les bendecía. Era muy evidente. Y sin embargo, ellos eran desobedientes. Entonces dice, estos judíos, la gran problema que tuvieron contra Dios es que no obedecieron. Ese fue su gran error, no obedeció lo que Dios les decía que obedecía. Entonces ustedes como creyentes, obedezcan. No depende de cómo nos sentimos, porque a veces algunos somos como que condicionamos a Dios, ¿no? Decimos, si me siento bien lo hago, y si no, no lo hago. Como yo esté convencido, como yo sienta el día. Si me siento animado lo hago, y si no, pues no. Y hermano, no es así. Nos sintamos como nos sintamos, tenemos que estar en la obediencia para el Señor. Y recordar que el reposo cuesta, porque a los judíos desafiaron a Moisés, ¿se acuerdan? Dudaron de la comida, del agua, de muchas cosas. Y dice ahí, bueno, esta actitud no era lo correcto. Tenían que haber confiado. Por supuesto que enfrentamos problemas. Las cosas a veces se complican mucho. Sin embargo, en medio de todo, tengamos el reposo como el pueblo de Dios. Si somos pueblo de Dios, hermanos, necesitamos tener ese reposo para nuestra vida. Y luego viene Jesús como gran sumo sacerdote. Capítulo 4, del 6 al 20. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres, para que muestre paciente con los ignorantes y extraviados, y aun por sí mismo y por su propio pecado. Por lo que es el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios lo fue Aarón. Tú eres sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y Cristo fue oído a causa de su temor reverente. Por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Se acuerda que aquí en Hebreos capítulo 4 reaparece Melquisedec? ¿Usted se acuerda? En Génesis, ¿no? Que dice que cuando Abraham tuvo una guerra donde pues tuvo que ir a rescatar a su sobrino Lot, había pues una guerra fuerte, porque dice que 4 reyes vencieron a 5. O sea, la guerra estuvo muy fuerte. Y los derrotados, los 5 reyes, que luego, pues entre ellos estaba Sodoma y Gomorra, Dios movió el corazón de Abraham para ir a pelear contra los enemigos. Y Abraham consiguió gente, no fue solo, porque se dice que convocó a la gente de cerca para que lo respaldaran y formó gente para ir a rescatar a las personas. Y cuando las rescató, de manera increíble, con un ejército así un poquito, pues no muy bien conformado, venció a los reyes que habían derrotado a los anteriores. Y dice que entonces cuando los derrotó, Abraham enseguida reconoció a Dios, porque dice que le decían el rey de Sodoma que se quedara con todo lo que habían tenido, el botín. Y dijo Abraham, no quiero que digan que tú me enriqueciste. Entonces no voy a aceptar nada más que el pago de los jóvenes, así dice. O sea, las personas que estaban en la guerra. Y dice, y voy a darle el diezmo de todo esto a Dios. Parece muy sencillo. Nada más que lo interesante del diezmo es que no se lo dio a ninguno de su tribu.
porque no había nacido, ¿se acuerdan? No había nacido ni Leví ni ninguno de ellos, y dice que vio a Melquisedec que estaba ahí fuera y lo saludó. Y Melquisedec es rey y sacerdote. Es un personaje que tiene como un carácter muy especial, porque había reyes y había sacerdotes. Pero un rey y sacerdote no está tan fácil, ¿no? De hecho, usted recuerda que Jesús es profeta, rey y sacerdote. Los tres oficios principales los tiene solamente Jesús, pero en este caso Melquisedec los tiene. Era con dos, rey y sacerdote. Entonces estaba gobernando en Salem, más adelante Jerusalén, y dice, bueno, estaba como rey allí, pero también como sacerdote. Entonces era un hombre con un carácter muy especial. No nada más se dedicó a reinar, que ya en sí era una ocupación, sino también era un sacerdote. Conocía a Dios y representaba las cosas de Dios y estaba delante de Dios en algunas cosas, ¿no? Entonces este Melquisedec parece muy especial porque luego desaparece. No dice cuándo murió ni nada de eso. No es que haya sido como Jesús. Nada más que no se sabe si tuvo familia, cuándo murió, qué pasó con él. Y dice, bueno, así como él aparece y desaparece, Jesús es un gran sumo sacerdote. Porque Melquisedec era superior a Leví. Porque aún no estaba el sacerdocio de Leví y ya estaba dada la bendición como Melquisedec. Entonces Jesús para nosotros es como un gran sumo sacerdote. Por otra cosa, usted recuerda que Jesús no es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá. O sea, dice ahí, esta tribu no era de sacerdocio. Y sin embargo, Jesús vino, no era de la tribu de los levitas, era de los de Judea, pero fue el gran sumo sacerdote. Entonces Jesús rompe algunos esquemas. Rompe el esquema de la tribu, rompe el esquema de la tradición y tiene una bendición muy grande. Claro que es el Hijo de Dios, pero nos muestra su gran sumo sacerdocio. Entonces, hermano, tenemos a un sacerdote muy especial que nos representa ante Dios y que representa a Dios entre nosotros, porque usted recuerda que esto es un sacerdote. El sacerdote presenta a Dios ante la gente, o sea, le habla de Dios, les enseña, les bendice, les presenta las cosas de Dios, pero también presenta a los hombres ante Dios, o sea, intercede, porque dice ahí que, bueno, tiene que interceder dado que todos fallamos y nos hace falta un intercesor. Entonces, igual, cuando a usted le falta un intercesor, recuerde que tiene a Jesús, el gran sumo sacerdote. El Señor tiene un sacerdocio muy especial y como tal, bueno, nada más tenemos que pedirle que nos ayude, ¿no? Usted le dice a Jesús, ¿tú eres mi sumo sacerdote? Es importante, ¿no? Porque es parte de, según esta carta de Hebreos. Entonces, no es que nosotros tengamos un lugar especial, lo tiene Jesús. Entonces, siempre digamos, Señor, si tú eres mi sumo sacerdote, represéntame ante Dios. Lo que yo estoy fallando, lo que yo estoy necesitando, aquello en lo que no estoy bien delante de ti, te quiero pedir que me ayudes. Pero también tú representas a Dios delante de mí. Entonces eso es muy especial porque ningún sacerdote lo hizo. Ni Moisés, ni Aarón, ni nadie. No eran hijos de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, recuerde que nos da la mayor revelación, nos da la bendición y trae el conocimiento muy especial que necesitamos de todas las cosas de Dios. Y dice ahí, bueno, Él es el gran sumo sacerdote. Entonces, hermano, en nuestra vida cotidiana sí necesitamos a este gran sumo sacerdote. Quizás todos tengamos situaciones en que a veces nos sentimos pues bendecidos, fortalecidos, con provisión, y hay ocasiones en que nos sentimos mal. Nos sentimos muy solos, nos sentimos muy débiles, nos sentimos con muchos miedos o muchas cosas ahí que tenemos como sentimientos parte de la vida. Tenemos que decir, bueno, Señor, esto que estoy pasando lo pongo en tus manos, porque tú eres mi gran sumo sacerdote. Y luego dice que nos acercamos con confianza al trono de la gracia. Hay una diferencia muy radical del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. No sé si se fijan que a veces cantamos mucho del Antiguo Testamento. Entrar a la presencia de Dios, ¿no? Eso es muy del Antiguo Testamento. No entramos a la presencia, vivimos con Dios dentro de nosotros. O a veces el templo, no voy al templo y lugar santo. No, o sea, son cosas muy del Antiguo Testamento, pero ya en Jesús no nos hacen falta. Ya en Jesús tenemos libertad, tenemos la bendición de entrar a la presencia de Dios siempre porque vivimos en comunión con Él. Dicho como dice la palabra, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, ya no es nada más ir a un lugar, porque es muy judía la idea, ¿no? Estás en el templo, estás en la casa de Dios. Voy a la casa de Dios porque ahí Dios me bendice, pero yo soy la casa de Dios. Cuando dice, ¿no?, que hizo tabernáculo con nosotros, ahí la palabra es tabernáculo. Hizo habitación con nosotros, o sea, habita con nosotros. Está con nosotros siempre, ¿no? A veces no sentimos su presencia, pero siempre está. Y también eso es muy importante, no es de que yo sienta la presencia de Dios, porque hay mucha gente que canta cosas así, ¿no? Entra en la presencia y siente la presencia, pues no tengo que entrar ni sentirla. Yo sé que estoy en su presencia y a veces ni siquiera lo siento, pero no depende de que yo lo sienta o no. Dios está allí y me quiere bendecir o me quiere levantar o tiene alguna cosa importante que hacer en mi vida siempre, aunque yo no esté muy consciente de esas cosas. Pero dice ahí, entonces tenemos este gran sumo sacerdote que además se compadece de nosotros, a veces estamos débiles y extraviados. Dice aquí, el sumo sacerdote humano tenía que ser en ese sentido igual, para entender al débil.
¿Cuántas veces hemos sido débiles nosotros? Pues muchas veces. Quizás muy constantemente, ¿no? Y a veces nos hemos extraviado también. A veces por muchas situaciones de compromisos, de falta de conocimiento o algo, nos extraviamos de las cosas de Dios. Y dice aquí, bueno, así como los hombres eran, pues, se compadecían de los otros como su condición, Jesús dice que vino a ser el gran sumo sacerdote. Porque recordemos que es 100% Dios y 100% hombre. Entonces, entiende perfectamente la humanidad. Dice su palabra, no hay ninguna tentación que no sea humana. O sea, todas las tentaciones, situaciones que enfrentamos, ya Dios las conoce. Puede ser que lleguen a de nosotros depende que estemos consagrados, buscando al Señor, pero no sorprendemos a Dios. Él sabe todas las cosas y además se compadece de nosotros. Porque dice ahí, a los que se extravían y a los que son débiles, hay que tenerles compasión. No sé cuánta compasión tiene usted de los débiles y extraviados, pero hay que tenerla siempre. Porque a veces sí esperamos que la gente esté, que cumpla, que esté entregada. Eso es muy bueno y eso es lo ideal. Pero cuando alguien es débil o extraviado, hay que orar por ellos. O hay que hablarle o visitarle, abrir nuestro corazón con ellos para que se sientan bienvenidos. Porque esa gente débil y extraviada necesita este sumo sacerdocio. Que nosotros tengamos eso para la gloria de Dios. Y luego dice entonces a Jesús, entonces tú eres el gran sumo sacerdote, como Melquisedec, que rompe los esquemas del judaísmo, y entonces para mí eres un gran sumo sacerdote. Posiblemente sería un tema muy, muy general en Hebreos. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Ahora recuerde que Jesús tiene muchos títulos. Para nosotros no, pues es el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, el Maestro, el Hijo del Hombre. Hay muchos títulos. Y entre ellos está este, que es el gran sumo sacerdote. Y otra cosa importante también dice que es el autor de la salvación. Es el autor de la salvación y la ejecutó también, porque no nada más nos habló de la salvación. Él con su muerte cumplió con la salvación. Entonces por eso dice que Él es el autor de eterna salvación. Y esto también nos lleva como a tener una fortaleza, hermanos, porque las cuestiones de todos los días, las cosas que enfrentamos a veces nos debilitan. Pero dice ahí, bueno, esas cosas que enfrentamos, recordemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote para la eternidad. O sea, no nada más aquí mis necesidades actuales, sino hasta la eternidad. Y esto me lleva a un concepto mucho más especial. Nos lleva a una dimensión de la fe muy, muy grande, porque no nada más me bendice aquí, me quiere llevar a la vida eterna. Y esto es una cuestión muy importante para nosotros, ¿no? Porque nosotros decimos, es el autor de la eterna salvación. Entonces, cuando usted esté muy debilitado, desenfocado, las cosas que nos pasan a todos, digamos, yo quiero estar con este gran sumo sacerdote. Y este gran sumo sacerdote me da una eterna salvación. Luego viene una advertencia contra la apostasía, capítulo 5, página 20 de los manuales, los que están ahí con sus manuales muy, muy atentos. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea, ahí habla de la madurez espiritual. Por tanto, dejadnos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, de la doctrina de bautismos, y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Porque la tierra bebe la lluvia, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Por cuanto vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud a fin de que no os hagáis perezosos. Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, queriendo mostrar Dios su inmutabilidad de consejo, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido a signos de la esperanza que está puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Ahí estamos citando Salmos 110:4 y Génesis 3, 17 y 18. Ahora, esto es importante, hermano, porque apostatar quiere decir apartarse, ¿se acuerda? Lo malo es que es el pecado más común en los cristianos. No sé, algunos pensamos, no, pues alguna infidelidad, la falta de constancia, pero apartarse es algo muy grave. Y hay a quienes se les hace muy fácil apartarse de las cosas de Dios. De hecho, como todos tenemos gente que amamos, que se ha apartado de las cosas de Dios, pues hay que orar por ellos constantemente, ¿no? Que regresen a alguna congregación, que busquen de Dios otra vez, pero se han apartado. La palabra apóstasis literalmente es ponerse a un lado. Apóstasis, griego.
Entonces, no es complicado. ¿Cuánta gente se pone a un lado? Si ya no quiero seguir, me desanimé, no me gusta esto, tengo problemas, después lo hago. O ya no quiero. Y el apóstata, hermano, definitivamente ya no está en las cosas de Dios. Ahora, el apóstata entonces tiene una cuestión aquí en cuanto a la inconstancia también. Porque dice, debiendo ser maestros, ustedes son como muy pequeñitos en la fe. O sea, ¿cuántas veces hemos estado en las cosas de Dios? Nos habló, nos bendijo, nos dio palabra, nos hizo crecer, y ya es para que fuéramos maestros de otros. Y en vez de ser maestros, necesitamos que nos enseñen a nosotros. Y luego aquí habla de los rudimentos de la doctrina del bautismo. O sea, el bautismo es muy lindo, es fe, es el inicio de la vida muy, muy linda, pero es algo muy básico. Y hay gente que se queda siempre en lo muy básico. No quiere profundizarse en la fe, no quiere crecer, no quiere llegar a otros niveles de la doctrina o de la palabra de Dios. Y entonces dice ahí, hay como una necedad, ¿no? Porque se les tiene que volver a enseñar. Entonces, hermano, aquí tenemos una cuestión muy importante. Como discípulo, ¿qué tanto estoy desarrollado? ¿Estoy bien, estoy firme, estoy creciendo, o estoy muy débil? ¿O estoy sin crecimiento? Sigo con las mismas cuestiones de hace mucho tiempo, no he madurado, no he alcanzado lo que Dios quiere que alcance. Entonces ahí hablamos de una, pues, inconstancia en las cosas de Dios, ¿no? Necesitamos por eso ser constantes. El apóstata se aparta, pero el inconstante no está siempre en las cosas de Dios. Y los inconstantes es un principio hacia la apostasía, porque finalmente se llegan a apartar de las cosas de Dios. Dice que bueno, yo tengo que ser maestro de otros. No sé a cuánto nos da bendición de enseñar, pero es una parte del ministerio, ¿no? De hecho, la palabra pastores y maestros es como unido, porque dice poimen kai didáscalos. O sea, allá dice como que es pastor, también tiene que ser un buen maestro. No es separado, porque son ministerios muy complementarios, ¿no? Decimos, bueno, si yo puedo ser pastor, ayudar, tengo el privilegio de darle a las personas alimento espiritual, también tengo que darles clases. También tengo que enseñarles, y no es fácil, ¿no? Y dicho la palabra que sean aptos para enseñar, que le habla a Timoteo, dice que sean didácticos. Originalmente dice así, que sean didácticos. ¿Cuántas personas estudian pedagogía? Saben que la enseñanza no se improvisa, que no es lo repetir o dar siempre un dictado o algo así aburrido, sino que hay que preparar siempre las clases para que sean atractivas. Entonces ahí tenemos una cuestión muy importante en la enseñanza. Yo tengo que enseñar a otros. Y mire, desde los niñitos, ¿no? Qué bendición que en la iglesia tengamos niñitos muy pequeñitos que ya empiezan a recibir la palabra de Dios. Siempre decimos, no nos entretienen, ¿eh? Porque hay iglesias que dicen, alguien que los entretenga. Denles dulces y chocolates. Denles churros del Moro. Sale caro, ¿no? Sale caro. No, aunque sean con chocolate, no, olvídese. Los que ya no toleramos el chocolate, bueno, ¿qué hacemos, no? No dice ahí que se les entretenga, están aprendiendo algo. De hecho, desde la cuna, ¿no? Cuando comparten ahí los tiempos, los espacios, es parte importante en su formación. No digamos cuando son chiquitos, ¿no? De primaria o kinder, están aprendiendo también allí. Claro que la dinámica es cambiarles la lección, la dinámica cada ratito y enseñarles muy bien, a hablar en el idioma de ellos. Porque a veces les hablamos como adultos, ¿no? Pues no, estás chiquitito, ¿qué palabras entienden o qué palabras no entienden? Algunos hasta se actualizan en caricaturas, ¿no? Para que sepamos cuál es la caricatura actual, porque en mis tiempos, yo soy de Bugs Bunny, hermano, imagínense nada más, ¿no? que ya ahora es, no sé qué, ¿por qué se rieron, hermanos? Bueno, y la repetían cada semana la misma, ¿no? Entonces, ya estábamos, ¡ay, qué bonito! El Pato Lucas, cada semana, la misma, igual, a la misma hora, y ahora se quejan, no tienen conciencia de lo que tienen ahora, ¿no? Pero bueno, dice ahí que a los chiquitos se les da eso porque son pequeñitos. Pero las personas que ya pasaron por ahí, hay que darles en el siguiente nivel. Y es entonces cuando nosotros tenemos que decidir cuántas personas ya meritan otro nivel. Ya no lo muy básico, sino algo más avanzado. Y ahí un buen maestro tiene que estar apto para lo muy básico y también para lo avanzado. Porque dicen, esta pregunta no la había pensado. Hay que pensarlas antes, hermano, porque luego la gente trae preguntas bien extrañas, ¿no? Y decir, bueno, esta pregunta no la pensé, pero vamos a pensarla. O a ver, vamos a responder entre todos. Es muy importante la didáctica ahí. Hay una diferencia muy radical entre predicar y enseñar. Cuando predicamos, la gente nada más nos escucha. ¿De acuerdo? O sea, nada más es que nos escucha y hay que desarrollar el tema nosotros con habilidad. Pero en la enseñanza es de mucha interacción.
O sea, la gente pregunta y le decimos y nos dicen y les contestamos, hacemos dinámicas de grupo, esa es enseñanza. No es igual predicación y enseñanza, pero dice aquí la enseñanza, cuando tienen que ser maestros se les tiene que enseñar, entonces hay que arrepentirnos. En vez de ser maestro, soy muy básico, fui inconstante, no estuve en las cosas de Dios. Y luego dice, por eso esos rudimentos hay que dejarlos, eran muy básicos. Hay cosas siempre muy básicas, ¿no? Que decimos, bueno, está bonito, pero ya se dijo, pues cuando conocimos a Cristo, ¿no? Las personas que nos evangelizaron, cosas muy básicas, y luego hay que ir a lo más profundo en cuanto a la palabra de Dios. Y luego dice aquí también algo muy importante de la apostasía. Dios nos bendice aunque estemos apartándonos y ahí hay una confusión. La gente piensa que porque Dios la bendice, la aprueba. Y no. Dios nos bendice porque es amor. Y porque es bueno. No quiere decir que esté de acuerdo con que nos estemos apartando. Porque la gente siempre dice, mira, me va bien en el trabajo, mi familia está bien, ya no voy a la iglesia, entonces estoy bien. No. Estás muy mal, tan mal que ni cuenta te das. Pero dice aquí que las personas que se van apartando tienen que estar conscientes de que se apartaron. Ahora, cuando alguien se aparte, hermano, hay que llamarlo. No sé cuántos tengamos ese carácter de llamar a la gente con amor. Con amor para que regresen a las cosas de Dios. Yo me acuerdo mucho del papá de mi esposa, tenía muchas cualidades, ¿no? Y una de ellas era que iba por los que se apartaban. Tenía mucho esa visión, decía, alguien ya no viene, quiero ir con él o con ella. Y en alguna ocasión, una joven que se había apartado a una secta muy diferente, el papá de mi esposa la visitó y dijo, vengo a visitarte, ¿cómo has estado? Mire, nadie más la visitaba, ya ni su familia. ¿Está bien eso, hermano? Sin embargo, el amor de mi suegro por esta joven la hizo regresar al evangelio. Ella dijo, nadie me visita, pero usted sí me visita. Y era como un carácter de amor, ¿no? No hay que llegar a criticar, no a juzgar o algo, pero sí invitarlos a las cosas de Dios. ¿Es importante o no? Pues es importantísimo. Entonces que tengamos ese corazón hacia la gente de que si alguien se aparta, no esperemos que nada más venga el pastor, el misionero o alguien de la iglesia, sino usted, cualquiera de los hermanos de la iglesia. Podemos decirle, oye hermano, te hemos extrañado. No le reclame. Ya no vas a la iglesia, vas al infierno. No. Dígale, ya no has ido, pero te hemos extrañado. Te abrimos la puerta, ¿no? Y eso es una grande bendición, hermano, porque si alguien se está apartando, hay que ayudarlo para que regrese. Porque muchas veces como que hay alguna enemistad, ¿no? Incluso algunos que le dejan de hablar a la que ya no viene. Es que no viene a la iglesia, pues sí, y si no le hablamos menos va a venir, ¿no? Entonces es importante saludarme. ¿Cómo ha estado? ¿Qué necesita? ¿En qué le puedo ayudar? Es importante dedicarnos a estas personas porque a veces ya nadie los quiere atender. Ya nadie quiere estar con ellos, ¿no? Y dice ahí, bueno, entonces el que ayuda a los que se apartan restaura un alma. Entonces siempre es muy importante, hermano, que tengamos en el corazón esto de que le digamos a la gente, eres bienvenido. Con amor, sin reclamación, sin nada de eso, nada más decirle, qué bueno que venías a la iglesia y quisiéramos que volvieras a venir. Te invitamos a estar en las cosas de Dios. A los que luego los invitan a los eventos, ¿no? Imagínense. Hay gente a la que le encantan los eventos y es bonito. Pero decimos, mira, te invito, va a haber un concierto, una predicación o lo que sea, te invitamos y es una bendición. Para que ellos tengan la conciencia de que les seguimos amando y nuestro mayor gozo sería que regresen. ¿Qué esperamos de alguien que se aparta? Pues que regrese. Eso es lo que esperamos, hermano. Hay que orar por ellos, hay que tener mucha paciencia, mucho amor, pero sí se puede hacer, las cosas de Dios se hacen con mucha paciencia y con mucho amor. Por eso dice ahí que tengan paciencia con los débiles y con los extraviados. Porque todos nosotros hemos sido débiles y hemos sido extraviados, todos. Y alguien Dios le usó o nos llamó o usó amor para con nosotros y nos sentimos muy bendecidos, ¿no? Y de hecho hay gente que ha tenido hasta ternura con nosotros. ¿Usted recuerda a gente tierna que le ayudó? Yo sí me acuerdo. Por tiempo y por espacio no les digo, pero luego les platico. Hubo gente que se acercó, que amó, que en problemas fuertes mostraba amor, mostraba interés. Y eso, hermano, como que alienta, ¿no? Porque dice uno, bueno, no era su obligación y lo hacía por amor. Entonces hay que ayudar a la gente que está apartándose, ¿cómo? Con amor. Para que el apóstata no siga en esa condición, hay que amarle. Hay que decirle, te espero, mira, quiero que vengas a las cosas de Dios. Es algo importante para mí, pues que tú sepas que te amo. Y como estés, y es importante que sepamos ese amor para ellos, ¿no? Abrirles la puerta en el amor de Dios. Y luego dice aquí, en cuanto a la gran salvación que tenemos en Jesús, fue hecha desde Abraham. Acuérdese, año 2500 antes de Cristo. Abraham. Dios le dijo, te bendeciré y te multiplicaré. ¿Por qué? Porque Dios quiere.
¿Abraham falló? Pues sí, todos fallamos, ¿no? Sin embargo, Dios nunca falla y Dios es fiel y tiene bendiciones muy especiales. Entonces, hay que recordar esto en cuanto a el amor de Dios y la promesa hecha para nosotros. Luego viene como punto final, capítulo 7, Melquisedec, otra vez. Parece que el autor tiene que insistir, ¿no? Y dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, sin padre, sin madre, sin genealogía, considerad pues cuán grande es este, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, tomó Abraham los diezmos y el menor es bendecido por el mayor, sacerdocio de Melquisedec. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. En Abraham pagó el diezmo Leví porque estaba en los lomos de su padre. ¿Qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley, de lo cual nada sirve al altar. Nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y si se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, lo que se le dijo a Jesús. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, pues nada perfeccionó la ley, y esto no fue hecho sin juramento, pero con el juramento del que dijo, juró el Señor, no se arrepentirá, y es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, por cuanto permanece para siempre, puede salvar perpetuamente. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados, pero la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Jesús es sumo sacerdote superior. Otra vez retomando la idea de Melquisedec, nos habla de Jesús. Recordemos, Jesús es infinitamente superior a todos los hombres, a todos, porque hay personas destacadas, ¿no? Vemos aquí a Melquisedec, ya dijimos sus cualidades, ¿no? Pero dice, aunque este hombre fue usado por Dios y Abraham lo conoció y lo reconoció como sacerdote, no se compara con Jesús. Jesús es el incomparable, ¿no? El gran sumo sacerdote. Decirle, Señor, tú eres mi gran sumo sacerdote, entonces pues te pido las bendiciones que tú quieras dar, la corrección, las cosas que tú quieras hacer, porque es muy importante que yo esté en esta comunión contigo. Y otra cosa importante, hermano, sería la comunión continua. ¿Qué tan continua comunión tiene usted con Dios? Y no es lo de que podamos orar, porque a veces no podemos, estamos en trabajo, en transporte, donde vayamos, pero donde estemos, ahí podemos orar. Y estar en comunión con Dios y decirle, Señor, aquí está mi vida. Te presento esta situación, las cuestiones que estoy enfrentando, lo que sea, me presento delante de ti. ¿Por qué? Porque eres mi gran sumo sacerdote. Entonces recordemos esto, hermano, para que no olvidemos la bendición tan grande que tenemos de que hay un gran sumo sacerdote. Ahora, aquí en la tierra tenemos personas que han sido de bendición. ¿Usted recuerda alguien de bendición? ¿Algún misionero, algún pastor, evangelista? Hay gente que fue de bendición para nosotros. Qué bueno que Dios puso a esa persona y nos ayudó o nos trajo aliento en tiempos difíciles, pero tenemos a un gran sumo sacerdote del que a veces no estamos conscientes. Y si usted está aquí hoy, hermano, indudablemente es porque este sumo sacerdote le ama, porque le bendice y le quiere levantar y tiene un plan para usted. Entonces es importantísimo que tengamos pues esa bendición de que tengamos comunión con el Señor siempre. Tenga comunión siempre. No diga que se cansó, que ya no sé qué pasó. No digan de pretextos, necesito comunión con Dios, sin pretextos. Como decía una maestra de la secundaria, ¿no? Sin excusa ni pretexto. Entonces, es medio reiterativo, pero enseña, ¿no? O sea, no tengo excusa para no estar en comunión. Que me cansé, que me enfermé, que tuve otro horario, las cosas que se complican. A pesar de eso, yo tengo comunión con Dios todos los días. Y la voy a buscar aunque sea en el transporte, de algún lugar, ¿no? Algunos son aquí medio búhos, ¿no? Andan de noche bien felices. Y otros son pollos, temprano brincan. Entonces, sí brincan los pollos, ¿no? Entonces, ¿usted qué es, pollo o búho? Mejor no entramos en detalles. Pero si está muy noche y aún sigue despierto, pues en esa hora ore. En esa hora camine delante de Dios, pues platíquele para que no durmamos, ¿no? Es que en cuanto empiezo a orar me duermo, ¿no? Pues parece. Algunos ya oramos caminando, ¿no? ¿Se da cuenta? Porque ya cuando empezamos a sentir los 60 años, sexto piso, ya empezamos ahí a dormitar. Algunos se nos adelantaron, no importa, ya está bien. Pero en medio de todo, comunión con Dios siempre. Comunión con Dios siempre. Que cambió el programa, que hubo otras situaciones inesperadas, aún ahí tenemos que estar en las cosas de Dios. Y luego dice algo muy importante. De Jesús se da tiempo de que vive. Y aquí hay algo muy importante, hermano. Es un presente continuo.
Por eso es importantísimo ver un poquito más allá en los tiempos y los modos en el idioma original, porque no es vive como nosotros, que vivimos temporalmente, sino vive permanentemente. Vivió ayer, vive hoy y vivirá mañana. Y los sumos sacerdotes no. Recuerda, aunque Aarón o Leví o todos ellos fueron sacerdotes en su momento, murieron. Y lamentablemente con la muerte se acaba el sacerdocio. Por eso dice aquí el escritor, los sacerdotes humanos llegaban a ser muchos. Cada que moría un sumo sacerdote, uno de sus hijos era el sumo sacerdote. Hasta que moría y hasta que moría y hasta que murieron todos. Por eso dice, sin embargo, Jesús vive para siempre. Puesto que es el Hijo de Dios y es eterno, no hace falta que Él muera para que venga otro en su lugar. De hecho, no va a pasar nunca, ¿no? Él nunca va a morir. Recuerde que Él es eterno, ¿no? Nosotros somos inmortales. Tenemos principio y no tenemos fin. Pero Dios es eterno. No tiene principio y no tiene fin. Entonces, por eso dice aquí el escritor, este sumo sacerdote nos convenía porque ni por la edad, ni por la vejez, ni por el cansancio se va a quitar, sino que por la gracia de Dios está con nosotros. Ahora, aquí hay una frase muy importante. El mandamiento anterior quedó abrogado. Recuerda, la ley hasta Jesús fue necesaria. Venido Jesús ya hay otra ley, la ley de la gracia y la bendición de Dios. Entonces tenemos ahí una serie de lecciones, porque hay personas que todavía piensan mucho en ese judaísmo. No sé si algunos somos así muy religiosos, ¿no? De los horarios, los templos, los lugares, como mucho el esquema del Antiguo Testamento. Incluso decíamos, sería muy lamentable que alguien siendo cristiano se va con los judíos, ¿verdad? O sea, se regresó totalmente. No leyó Gálatas, no leyó nada. Hermano, no sabe nada. Porque no necesitamos ni las cosas de los judíos, ni el Sabbat, ni las cosas que la gente hace. Estamos en libertad en Cristo. Entonces no necesitamos regresar al judaísmo. Porque hay personas que luego nos dicen, ve a este lugar, aquí hay una ceremonia muy bonita, lo hacen muy lindo. Qué bueno, pero no se necesita ni algo muy lindo ni muy especial. Tenemos al gran sumo sacerdote. Y como gran sumo sacerdote, hermanos, tenemos la bendición entonces de que Él está con nosotros permanentemente. Y en ese sentido sí tenemos que decirle, Señor, gracias por todas tus bondades, porque no necesito otra vez esa religiosidad de ceremonias, no necesito las cosas que eran didácticas en su tiempo, pero que venido Jesús ya no son funcionales, porque ya tenemos a este gran sumo sacerdote. Y decimos, las ceremonias son bonitas, pero siempre son representativas. Recuerda, no son definitivas. El bautismo representa la salvación, la Santa Cena, la comunión con Dios, la comunión con su iglesia, son representativas. Pero con ellas o sin ellas podríamos seguir estando en las cosas de Dios. Las usamos porque Dios las establece, pero no es que sean indispensables en ningún otro sentido. Nos traen bendición siempre, ¿no? Pero hay personas que cuando no están en esa comunión en algo, pueden decir, bueno, no hubo algo importante. Nuestra comunión con Dios tiene que ser permanente. Ya no salvos una vez y el bautismo y lo que significa, sino todos los días en entrega, en bendición, en búsqueda con el Señor y la comunión que tenemos también. Y una cosa linda, comunión con Dios y comunión con los hermanos, porque eso es la Santa Cena, ¿no? El memorial de tener comunión con el cuerpo y la sangre de Jesús, pero también con los que son como yo, los que son cristianos como yo. Pues hermanos, terminamos la lección. Muchas gracias a todos por su atención. Dios les bendiga.